Tenemos que sin la ciencia y el desarrollo científico jamás veríamos la vida como lo hacemos en nuestros días. ¿No lo crees? ¿Crees? Sabemos cuán poderosa es la ciencia y confiamos en ella. Sin embargo, también sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad, confundidos, sorprendidos y hasta asustados, hemos acudido a la ciencia en busca de respuestas y solo volver con las manos vacías. La mayoría de las veces esto nos genera aún más desconcierto, pero sobre todas las cosas alimenta nuestra curiosidad, y hoy quiero presentarte alguna de ellas. YouTube te presenta 10 cosas increíbles que los científicos no han podido explicar. El zumbido de Taos en Nuevo México. Durante muchos años, visitantes y habitantes de la pequeña localidad de Taos en Nuevo México fueron perturbados por un molesto sonido que podía escucharse en el medio del solitario desierto. Este sonido tiene una frecuencia bajísima, molesta y se asemeja al zumbido de un insecto. Los habitantes y quienes visitan Taos han debatido durante años sobre qué es y de dónde proviene el extraño sonido. Algunas veces incluyen condiciones físicas anormales que forman un espacio acústico más anormal. Otros afirman que se trata de una histeria colectiva, un experimento siniestro o algo más allá de nuestro entendimiento. Lo cierto es que nadie ha logrado determinar la existencia real de este sonido, ni su fuente, ni si se trata de un invento de la población local. Tabla antigua de Cthulhu. Hace un tiempo encontraron una tabla en una costa de Estados Unidos con la peculiaridad de tener una forma que hoy en día es conocida como Cthulhu. No se conoce con exactitud si aún el origen se deba a años atrás, y tal vez si hubo una creencia sobre este dios Lovecraftiano que fue creado por Howard Phillips. De ser así, Howard se inspiró en una creencia antigua para crear su obra de terror. O tal vez solo se trata de algún fan de Cthulhu que creó esta tablilla y la lanzó al mar para crear confusión. Además, cabe resaltar que la tablilla tiene una escritura antigua de la cual aún es un misterio el mensaje. Ciertamente es algo loco que aún no tiene respuesta. La intuición. La intuición es una especie de sentido o conocimiento inconsciente que todos tenemos y considerado por muchos como un sentido extra, e innegablemente se presenta en muchos de nosotros. Todos hemos sentido esa corazonada intuitiva de que algo sucederá y cómo sucederá al menos una vez en nuestra vida. Por supuesto que la mayoría de las veces no ocurre como imaginamos, pero ¿qué ocurre cuando acertamos? Puede que sea algo positivo y cuando ocurren las cosas exactamente como creíamos, sin ninguna razón para fundamentarlo, nos contentamos. Pero por el otro lado puede ser algo al revés y que ocurra algo terrible que desgraciadamente antes ya creíamos que pasaría. Entonces en ese momento se nos pone la piel de gallina y nos preguntamos cómo sabíamos que eso pasaría. Este tema es tomado muy en serio por la comunidad científica, ya que es algo que por muy inexplicable que parezca, sucede. Psicólogos y científicos de distintos ámbitos han estudiado la intuición durante años y si bien han declarado que el cerebro presenta comportamiento extraño relacionado con la relación de la información, los datos, las probabilidades y la estimación de los acontecimientos, jamás se ha determinado algo concreto que pueda explicar cómo es y cómo funciona. Desapariciones misteriosas. La gente desaparece, muere, deja de existir o la hacen desaparecer, algo que ocurre todos los días. En la mayoría de los casos sabemos de qué trata y puede haber un montón de causas comprobables de cómo desaparecieron. Pero otras veces la gente sencillamente desaparece sin dejar el mínimo indicio sobre lo que pasó en este caso. Existen varios ejemplos de estas desapariciones misteriosas. Algunas de las más increíbles son por ejemplo los del barco y la tripulación entera como la de Mary Celeste, o como los casos de Jimmy Hoffa, Amelie Earhart o Natalie Holloway.
y muchos más sin resolver, especialmente en los numerosos casos ocurridos en la llamada Triángulo de las Bermudas. En todos estos casos, las personas desaparecen por absoluto y no se encuentra nada que permita al menos plantear una hipótesis razonable sobre lo que sucedió. Sencillamente pareciera que el tiempo se detuviese y que las personas y sus pertenencias desaparecieran en un instante, sin dejar huellas algunas para el análisis. Fantasmas y espectros. Tal como con las especies extrañas, los llamados fantasmas han aparecido en el folclore de muchos países, en las artes y testimonios de millones de personas en todo el mundo y durante miles de años. Desde obras como Macbeth de Shakespeare y pasando por los poemas de Poe a shows de televisión o en las películas más taquilleras de Hollywood, los espectros o espíritus han figurado como algo real que, si bien estaría entre nosotros, su existencia parece algo imposible de determinar, aunque mediante de investigaciones de toda índole se puede determinar cuando se trata de un testimonio o una prueba falsa. Y en otras veces la ciencia no ha podido determinar nada en concreto. Sin embargo, sí han podido registrarse extrañas frecuencias sonoras y fuerzas físicas de las cuales resulta imposible determinar su fuente. ¿Qué es lo que puede llevar a la gente a sostener con firmeza y convicción tales fenómenos? Déjà vu. Déjà vu significa ya visto y alude a la misteriosa sensación que seguramente alguna vez en tu vida has experimentado, de algo que ya has vivido antes. Puede tratarse de una acción o una situación determinada, como conocer a una persona por alguna razón inexplicable, y que aunque no logras recordar efectivamente cómo sucedió, ya has vivido ese momento. Esto es un enigma por la ciencia y durante años varios grupos de investigadores y psicólogos han estudiado e intentado descifrar este misterio, pero siempre sin resultados aceptables al 100%. Fenómeno OVNI. Los objetos no identificados son un hecho y su existencia es innegable. En realidad, un ovni puede ser cualquier cosa, desde un avión pequeño no identificado a un asteroide. Precisamente se trata de algo que atraviesa los cielos, claramente visualizado, registrado y demás, pero no se sabe qué es en realidad ni de dónde viene, y justamente esto es lo que suele resultar perturbador. Durante muchos años se han registrado todo tipo de ovnis y la gran mayoría de los casos los avances científicos han logrado determinar con mayor o menor dificultad de qué se trata finalmente. Pero por el otro lado, aún hoy existen cientos de casos en los que jamás se ha logrado determinar qué eran esos objetos en el cielo e incluso a veces han aparecido en grupos de más de una docena, moviéndose a una velocidad nunca antes registrada y en sentidos peculiares. Experiencias cercanas a la muerte y una vida más allá. Cientos de miles de personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte han declarado un suceso en común. Se trata de un largo recorrido por un túnel oscuro muy iluminado al final, donde se encuentran con sus seres queridos y tienen un gran sentimiento de paz. Algunos le suelen llamar experiencia mística y si bien son experiencias muy profundas y por lo tanto casi imposibles de analizar, nunca nadie ha regresado de tal experiencia con la mínima prueba de que permitan considerar el punto seriamente. Las respuestas más comunes que la ciencia ha brindado ante estos sucesos se relacionan con delirios y alucinaciones provocadas por el cerebro traumatizado o en shock tras accidentes graves. Los poderes psíquicos y la capacidad absoluta de la mente.
Los poderes psíquicos y la percepción extrasensorial y la capacidad absoluta de la mente son otra de las cuestiones que por distintas razones nunca se han podido determinarse científicamente. Muchas personas creen que existe una conexión entre la intuición, los déjà vu y los poderes psíquicos o las percepciones extrasensoriales. De todos modos, la ciencia y varios investigadores han analizado a miles de personas que sostienen poseer poderes psíquicos y haber desarrollado una capacidad mental mejor que los demás. Pero por alguna extraña razón nunca funcionan ante hombres de ciencia. Estas mismas personas sostienen que en presencia de escépticos o científicos sus poderes se opacan, lo cual pierde viabilidad de inmediato. Si es verdad que tal cosa ocurre, jamás podrá explicarse científicamente entonces. Conexión entre cuerpo y mente. La ciencia jamás ha logrado descifrar por completo cómo se desarrolla y cómo funciona la extraña conexión entre el cuerpo y la mente. Se trata de algo real que todos sabemos que sucede así, pero también es algo que no ha podido explicarse. Por eso lo hemos dejado para el final. Entre los últimos 15 y 20 años, la ciencia ha comenzado a entender algunos de los procesos más complejos que unen a nuestro cuerpo con la mente. Por ejemplo, en el caso del efecto placebo, cuando una persona puede sanar su cuerpo utilizando su mente, convenciéndose de que su cuerpo está sano. El efecto ya tiene una explicación científica, pero aún quedan muchos casos por explicar. Por esa razón elijo este como el mayor y más importante de los misterios que aún la ciencia no ha podido explicar. ¿Qué conexión existe entre la mente y el cuerpo? ¿Qué es lo que relaciona lo intermaterial en nuestro pensamiento e incluso nuestros sentimientos con el cuerpo humano y sus capacidades? ¿Qué teoría formular para explicar algunos de estos misterios? ¿En qué crees que está fallando la ciencia y qué crees que hace falta para lograr explicar todos estos casos? Anímate y cuéntanos tu opinión sobre estos enigmas de la ciencia. Cuestionarnos sobre su verosimilitud puede ser el primer paso a lograr entender algo.